Hola y bienvenidos una vez más a tu canal Chris Electronics. Estamos aquí con un nuevo video para esta serie de videos de programación en Assembler y simulación en Proteus. En este caso vamos a ver un ejemplo en el que vamos a manejar tablas, ¿ya? Una tabla de verdad con entradas y salidas, ¿no? El ejemplo nos dice así, que implementemos una tabla de verdad con 3 entradas y 6 salidas. Entonces nuestras entradas van a ser en el puerto A desde RA0 a RA2, 3 entradas y 6 salidas desde RB0 a RB5, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que en función a las entradas, si por ejemplo por el puerto A metemos el número binario 001, por el puerto B nos tendría que salir este número binario, ¿no? 001001. Y así, según a la entrada, nos debería de mostrar la salida correspondiente. Vamos a ir al Assembler, MPLAB. Y aquí vemos, bueno, vamos a empezar con el diagrama de flujo, ¿no? El diagrama de flujo, como se darán cuenta, es muy sencillo. Primeramente vamos a declarar el puerto A como entrada, el puerto B como salida, y eso sería la parte de declaración de puertos. Lo siguiente es, vamos a leer el contenido del registro del puerto A y lo vamos a guardar en el registro W. Vamos a hacer una comparación lógica con este número binario, que son 5 ceros y 3 unos. Lo vamos a comparar lógicamente con W, que está cargado con el puerto A. Esto se hace por temas de seguridad, porque como el puerto A es de 8 bits, entonces los 8 bits son cargados al registro W. Y con esta operación nosotros lo que hacemos es, solo vamos a tomar en cuenta los primeros 3 bits menos significativos. Entonces es como si habilitáramos el área 0, el área 1 y el área 2, y los demás los ignoramos, ¿no? Por ejemplo, si fuera 001, entonces va a ser la comparación lógica AND, la compuerta lógica, y va a ser 0 y 1, 0, 0 y 1, 0, 1 y 1, 1, ¿no? Entonces vamos a tener la misma entrada, pero solo limitado a 3 entradas. Entonces ese resultado de esa operación lógica AND lo vamos a guardar en el registro W. Entonces hasta aquí tenemos el valor cargado del puerto A con los 3 bits, ¿no? RA0, RA1 y RA2. Ese valor, esos 3 bits, estamos leyendo y lo estamos cargando al registro W. Lo siguiente es, llamamos a una subrutina llamada tabla. Entonces nos vamos aquí, es una subrutina, tabla, empieza, y aquí vemos un nuevo registro, el registro PCL. El registro PCL es un registro de 8 bits y funciona como un contador. Ya, PCL, cuando está en funcionamiento el PIC, tiene un valor de 0.
Entonces lo que hacemos es sumar a este registro PCL el valor del registro W. Por ejemplo, si hemos cargado 001 por el puerto A, se va a sumar, ¿no? 0 más 001 va a ser 1. Entonces ese valor 1 es donde va a buscar la tabla, la posición 1 va a buscar. Va a buscar la posición 1 y va a salir de esta subrutina cargando el binario, es decir, la salida de la tabla, lo va a cargar al registro W. Entonces lo carga al registro W y sale, ¿no?, de la subrutina. Sale de la subrutina y lo que tenemos que hacer es sacar de W al puerto B. Entonces, por ejemplo, si hemos cargado 1, va a leer la posición 1 y la salida de la posición 1 lo va a sacar por el puerto B y lo vamos a poder ver. Luego entra a un bucle donde retorna a leer el estado del puerto A. Entonces esto va a ser todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo va a leer el puerto A, va a llamar a tabla, en tabla va a sumar, ¿no?, 0 más la posición del puerto A. Esa posición lo va a buscar en la tabla y va a salir de la tabla con el binario cargado en W. W lo sacamos por el puerto A. Eso sería la explicación de cómo funciona en un diagrama de flujo, y en el assembler vamos a ver el código. Empezamos con la directiva list y el pick. Ahora vamos a introducir una librería. Entre comillas lo ponemos el pick.inc. Esto se hace para ya no declarar las direcciones de los registros, ¿no?, porque en esta librería ya están declaradas con las posiciones, solo hay que nombrarlas correctamente. Iniciamos en la memoria del programa en la dirección 0, saltamos a inicio y nos saltamos a la dirección 5 porque no vamos a usar todavía interrupciones. En inicio ponemos a 1 el bit RP0 del registro estado y con eso nos vamos al banco 1. Cargamos el binario AW. Entonces vemos que solo los 3 primeros vamos a cargar por el trisar. Quiere decir que los 3 primeros bits del puerto A van a ser entradas y los demás salidas. Cargamos el binario AW y de W lo sacamos al tris B, puros ceros, lo que significa que el puerto B va a ser como salida. Salimos del banco 1 con la directiva bitclearf que pone a 0 el bit RP0 del registro estado. Entonces con eso hemos definido puerto A como entrada y puerto B como salida. Este sería el código principal. Entonces movemos el registro puerto A W. Entonces en los anteriores ejemplos habíamos declarado W igual a 0 y F igual a 1, ¿no? Entonces aquí lo estamos haciendo con los números, ¿no? Entonces, si es 0 se guarda en W, si es 1 se guarda en el mismo registro.
Entonces movemos el puerto A a W y hacemos la operación lógica entre el puerto A y este número binario, y logramos con esto es habilitar los 3 primeros bits del puerto A y los demás no lo tomamos en cuenta. Y ese resultado de esa operación lo guardamos en W. Entonces con eso ya tenemos la posición de nuestra tabla. Llamamos a la subrutina tabla de verdad, saltamos y empieza esta instrucción, ¿no? Lo que dice sumar el contenido de W con el contenido de registro F, que es PCL, y ese resultado guardar en PCL. Entonces ya habíamos dicho que PCL es un contador de 8 bits, y lo que nos va a hacer es ayudarnos a ir al número de posición de la tabla, ¿no? De nuestra tabla. Entonces en W está el número de la entrada del puerto A. Por ejemplo, la posición 2, nosotros cargamos 0, 1, 0 en el puerto A, que en decimal es la posición 2, y lo sumamos con PCL, que vale 0, ¿no? Entonces PCL va a valer igual a 2. Entonces va a saltar, va a buscar, ¿no?, en la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Entonces se va a ubicar en esta parte, y lo que va a hacer es retornar al programa principal con el binario, este número binario de 8 bits cargado en W. Entonces va a volver aquí al programa principal, pero W va a estar cargado con este número binario, ¿no? Como está cargado en W, sacamos del registro W al puerto B y vamos a poder verlo. Finalizamos con bucle, y en bucle volvemos a leer el estado de el puerto A. Entonces esto es lo que va a hacer todo el tiempo. Lee la posición, lee el registro A, habilita los tres bits menos significativos, era 0, era 1 y era 2, y entra a esta subrutina llamada tabla de verdad, ¿no?, en el cual hace la suma con registro PCL, y este registro PCL nos va a dar la dirección de nuestra tabla, ¿no?, en qué número está. Busca la posición en nuestra tabla, y cuando la encuentra retorna al programa principal con W cargado con el número binario que nosotros hayamos configurado, y esto lo hace todo el tiempo. Finalizamos con return y end para terminar el programa principal. Entonces compilamos con Alt F10 nos dice que no hay errores. Esta solo es una ventana, así que si queremos ver nuestro programa vamos a Window y en cascada, ¿no? Entonces va a mostrar todas las ventanas en cascada. Es el resultado de la compilación. Lo cerramos y esto igual lo cerramos.
Vamos a ver la simulación. De mí está guardado en el escritorio. Ejemplo 5 y cargamos. La frecuencia, como dije, bájenla para que el procesador no sufra mucho. 100 Hz está bien. Entonces vamos a hacer la comparación. Si comparamos con nuestra tabla, entonces para 000 la salida nos tiene que dar 00 10 10 00 10 10. Entonces así vamos probando. 010 010, la posición 2, el resultado debería ser 1011. Para 110 010111. Entonces esto está leyendo constantemente el puerto A, lo habilita con AND LW, con esos tres números binarios, llama a la subrutina tabla, y de la tabla lo que hace PCL es mostrar el índice, ¿no? El número de fila de la tabla, para que saque ese valor por el puerto B. Eso sería la explicación de este ejemplo. Si tienes dudas, te repito, no dudes en consultarme. Gracias por ver este video y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.